La República de las Letras es un programa de literatura que inauguramos hace 14 años, eh, en el primer semestre de ese año 2010. Eh, yo llegué con un papelito a la radio, yo hacía el comentario en el matinal, en análisis político, y llegué a la radio, creo que un mes de abril, con un papelito. Eh, no conocía mucho a Antonella Esteves ni a Patricio López, no los conocía mucho, la verdad. Eh, había tenido uno o dos programas con ellos que estaban debutando en esa, los había escuchado. Más a Pato porque estábamos en un programa como, hay un programa que hay en la tarde donde yo también iba, pero ese programa yo no lo había visto nunca porque a él le tocaba los martes y jueves, por ejemplo, y a mí me tocaba los miércoles. Entonces nunca lo vi, pero sí lo escuchaba a veces el programa porque me interesaba, obviamente, cómo iba a ir otro día, saber qué estaban diciendo los otros panelistas del programa. Entonces, lo había escuchado y siempre había entendido que le gustaba mucho la literatura, Antonella también la había escuchado y sabía que le interesaba y que sabía mucho de cine. Entonces, llegué con un papelito que decía que creáramos un programa de literatura con una novela a la semana, todo porque básicamente yo quería obligarme a tener una novela a la semana leída para no perder mi costumbre y, y necesitaba entonces tener una obligación. Era como pagar un gimnasio, ¿no? Porque me había metido a trabajar por razones que no vale la pena comentar ahora, me había puesto a trabajar en un banco. Y entonces mis jornadas eran pétreas, no, las jornadas no, pero sí las labores. Las jornadas felizmente me otorgaron cierta flexibilidad, ¿eh? Eh, y entonces hablé con Antonella y con Patricio y comenzó una cosa maravillosa a la que luego se sumó Omar Sarraz, eh, donde toda la semana entonces nos juntamos a comentar un libro. Eh, y el libro, el programa se llama La República de las Letras. Y se llama La República de las Letras por razones bien concretas, ¿no? Eh, la República de las Letras, siempre lo importante son los... eh, hay gente que le gusta el clímax, ¿no?, de las cosas, les entusiasma el clímax. Eh, yo creo que son muy valiosos los prolegómenos de las situaciones. Eh, desde desde mediados del siglo XVIII, de 1750 más o menos, hay un surgimiento de un movimiento pro-republicano. Todavía no era un movimiento tan politizado, sino que fue naciendo más bien del mundo artístico. Sus valores eran la libertad, la verdad, la razón, la igualdad, la naturaleza, la búsqueda de lo pletórico, de lo abundante, todo muy en contra de esta cultura del despotismo. Eh, es cierto que el despotismo también tiene una alegoría de la celebración, pero su celebración era más bien de las autoridades, de los grandes líderes, de los reyes. El republicanismo venía con una fuerza democratizadora. Es así como importantes autores, importantes filósofos, empezaron a generar esto sin ningún proyecto. Surgió de un frenesí de contactos entre distintos intelectuales de distintos países, a través de cartas fundamentalmente. Eh, Erasmo de Rotterdam, Descartes, Voltaire, por ejemplo, van a ser nombres fundamentales. Pero ocurrirá en Inglaterra, ocurrirá en Francia, ocurrirá
Bueno, Francia e Inglaterra van a ser fundamentalmente va a ser Francia en todo caso. Y se va a ir produciendo eh, en un movimiento de pensamiento, en una especie de institución intelectual y académica sin ninguna residencia, sin ningún lugar físico. Apoyado además fue fundamental por la existencia de la imprenta que permitía, bajo ciertos costos, publicar, no digo libros, pero por lo menos un papelito, algo que se pudiera dar en la calle o vender. Eh, Todo eso fue generando una cierta articulación. Esa República de las Letras fue fundamental para motivar, para darle fondo, darle concepto, darle profundidad al proceso revolucionario de la Francia posterior. Entendiendo aquello, y como mis investigaciones me señalaban de que estábamos en un momento donde parecía todo muy consolidado, pero que en realidad habían ciertos ripios y una cierta demanda republicana, por decirlo así, es que pensé que era un buen nombre para el programa La República de las Letras y se lo sugerí a Patricio y a Antonella y ellos estuvieron felices de hacerlo. El programa después devino en que teníamos todo un protocolo, era muy entretenido. El que elegía el libro, porque nos turnábamos, cada semana elegía uno distinto el libro. El que elegía el libro, hacíamos presencial esto originalmente, eh, tenía que llevar una botella de vino. eh, que nos tomábamos en el estudio, cosa que fue polémica en su momento. Eh, y, eh, y eventualmente llevar alguna cosa, unos frutos secos, algo muy inapropiado, porque los frutos secos no se pueden comer en radio, porque siempre te pasa algo en la garganta. Eh, y además elegía, quien elegía el libro, elegía entonces el vino, llevaba el vino y además elegía el restaurante donde íbamos a ir después a cenar, que por supuesto terminó siendo más o menos el mismo casi siempre, pero era así. Así que esa es la historia de la República de las Letras y esa historia es la que me permite todavía sostenerme en pie y, por ejemplo, leer cosas que probablemente no habría leído, ¿ya? Como toda la literatura más contemporánea, más propia de nuestra época latinoamericana, que probablemente yo me gusta leer mucho los clásicos, no lo habría leído. E incluso ciencia ficción, como les contaba en el anterior apunte sobre Stanisław Lem, también probablemente no lo habría leído si no fuese por la República de las Letras. Así que gloria para la República de las Letras que ya se encamina a sus 15 años y en su momento habrá que celebrarlo.